Bien, ahí estamos. Vuelvo a repetir. Entonces, entendemos las actividades como un conjunto de tareas, ¿sí? Y estábamos diciendo que estas actividades han de ser pensadas para alumnos reales, alumnos concretos. En este caso, yo tengo que pensar a quién tengo enfrente. Tengo a Juan, a Pedro, a Milena, a Abril, y para esos estudiantes es que voy a pensar estas tareas porque ellos van a aprender a través de ellas. En el material que les subí la semana anterior, que les propuse como lectura únicamente, Neus da algunas pistas, pistas claves y pistas muy interesantes sobre cómo hemos de pensar estas actividades. Y remarca mucho la cuestión de la diversificación, ¿no? El de generar propuestas diversas para atender y dar mayores oportunidades para la construcción de conocimientos, atender a esta diversidad de alumnado que tenemos, atender a los diferentes estilos de aprendizaje. Volvemos a repetir esto. Es válido generar propuestas distintas que hagan uso de distintos recursos, que hagan uso de distintos instrumentos y así tratar de abarcar la mayor cantidad posible de estudiantes. Otra de las cuestiones que remarca Neus es el hecho de que las actividades tienen procedimientos y normas asociados. O sea, si yo quiero, no sé, construir un mapa conceptual, ¿sí? Tengo que poder identificar cuáles son los conceptos claves, cuáles son los conceptos subordinados, cómo se establecen. Hay como una serie de pasos a seguir para construir un mapa conceptual. Son los llamados planes de acción, lo mismo que para, no sé, un trabajo en laboratorio. Hay ciertos planes asociados. El punto está que en algunos casos ese plan de acción es intuido por algunos estudiantes, entonces pueden llevarlo adelante, y en otros casos esos planes de acción hemos de enseñarlos. Requieren de tiempo y de explicitación de cuáles son las pautas a seguir, de cuáles son los pasos a seguir para poder incorporar ese plan. Digo, de buenas a primeras no puedo pedir, bueno, vamos a armar un mapa conceptual. Estos estudiantes concretos, reales, ¿conocen cómo hacer un mapa conceptual? Si en mi actividad yo les pido un mapa conceptual y estos alumnos concretos no lo saben, bueno, he de enseñar ese plan de acción, ¿sí? Otra de las cuestiones que menciona Neus es que muchas veces, y sobre todo trabajando con adolescentes, eh, poner a prueba actividades innovadoras, nuevas propuestas para aprender, puede generar cierto rechazo, ¿sí? Pensemos, estudiante de secundaria, secundaria obligatoria, que tiene que cursar 10, 11 materias, está cursando biología, está cursando química, puede que sea de su grado o no, tiene algunos planes de acción, cómo hacer un resumen, cómo construir un mapa conceptual, cómo responder un cuestionario, pero si le proponemos un juego de rol, y si le proponemos la construcción de un modelo, y si le proponemos convertir un juego en un juego de mesa, en un juego vinculado a la temática que estamos trabajando, para el estudiante resulta incómodo tener que correrse de ese lugar ya conocido y tener que aprender nuevos planes de acción. Entonces puede ser que en ocasiones esas propuestas que llevemos de actividades innovadoras sean rechazadas, pero de algún modo probar nuevas cosas a nosotros como docentes ayudan en el placer, en el gusto por la profesión, y también favorece el crecimiento tanto de los estudiantes como de nosotros como profesionales, ¿sí? Entonces, esto se plantea todo como un desafío. Y esto lo podrán ver ustedes ahora desde el rol de estudiantes. Hay ciertos planes de acciones, hay ciertas pautas, procedimientos y normas asociadas a algunas actividades que ya las conocen. Cuando se les pide algo nuevo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, con lo que pasó recién con las actividades, esto de seleccionar distintos tipos de actividades y tener que elegir, y me comentaban ustedes, discutimos si correspondía a un tipo u otro, lo pusimos a discusión, y está perfecto, porque es la primera vez que se encuentran, o una de las primeras veces que se encuentran, con la selección
y la secuenciación de actividades. Hasta el momento estaban en el rol de estudiantes, recibían una propuesta, recibían otra propuesta, y empiezan ahora a ustedes a seleccionar y a secuenciar, y es algo nuevo. Entonces los moviliza, los corre del lugar cómodo y conocido, porque es algo nuevo. ¿Estamos? ¿Se me va escuchando? Sí, sí. Sí, bárbaro. Le hago una consulta, profe. Sí. ¿Qué hacer cuando se propone esta actividad novedosa y el estudiante rechaza? ¿Hay que modificarla e ir más por lo clásico, entonces? ¿Tener dos opciones? No, a ver, cuando vos te encontrás frente a, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a trabajar un poco sobre juegos de roles y juego, incorporar el juego en la clase. Por supuesto que en principio va a estar el rechazo, pero uno tiene que insistir y mostrar cuáles son los procedimientos y las normas asociadas, cómo ha de ser esa actividad, y después podemos tener una devolución negativa. No resultó, para estos alumnos no resultó, pero mayoritariamente la respuesta es positiva. En el texto de Neus aparece un ejemplo de un diario de una clase donde una alumna dice, bueno, el profesor hoy nos ha pedido que construyamos, no sé, un mapa conceptual. No sé cómo se hace. El diario de clase es como si fuese el diario personal, ¿sí? En donde los alumnos van escribiendo sus anotaciones día a día sobre lo que pasa en la clase. Después leemos más avanzado en el tiempo, ya estoy encontrándole la vuelta a esto de hacer los mapas conceptuales. Me di cuenta que me sirve, me di cuenta que me resulta, ¿sí? El alumno, frente a lo nuevo, y más el adolescente, frente a lo nuevo, por supuesto que va a presentar, y también como una cuestión de rebeldía, ¿sí? Yo no quiero hacer un juego de roles, no quiero participar de un debate, no sé debatir, no quiero debatir. Y después te encontrás que esos estudiantes son los que tal vez se prepararon y más participaron y más gustaron de esa nueva propuesta. A ver, frente a la primera actitud de rechazo, no caer en lo tradicional, porque justamente es tarea nuestra, y por eso lo puse como un desafío, presentar nuevas formas de aprender. La enseñanza tradicional y el aprendizaje tradicional es cómodo, porque tanto el docente como el estudiante conocen cuál es su rol, conocen cuáles son las reglas de juego. Este profesor quiere que responda tal cual aparece en el libro. Este profesor quiere que ponga un ejemplo. Ya se sabe, no implica gasto energético. Aprender algo nuevo implica corrernos del lugar cómodo y tal vez encontrar nuevas oportunidades para aprender, ¿sí? Y encontrarle gusto a eso que estamos aprendiendo, y sobre todo nosotros docentes, 30 años enseñando, imaginen 30, 35 años delante del aula haciendo siempre lo mismo, al año 5 del ejercicio de la docencia, se vuelven esos docentes apáticos que ninguno de nosotros quiere tener y ninguno de nosotros quiere ser. Entonces, no solo colabora con el aprendizaje de los estudiantes, sino también que colabora con el desarrollo de nuestra profesión. Bien, continuamos. Bien. Entonces estamos acá. Esos son alumnos reales y estos alumnos egresados, porque esta foto es de 2013 aproximadamente. Bien, entonces Neus viene a presentar otras formas de clasificar a las actividades. ¿Sí? Esto está en el material de actividades para la enseñanza de las ciencias. Tengo actividades y recursos en donde voy a percibir los hechos directamente, ¿sí? Ahí vamos a encontrar los trabajos prácticos, ya sean de observación, ya sean de demostración o ya sea de investigación. Hay trabajos prácticos donde solo vamos a observar un fenómeno o vamos a observar un objeto o un organismo, no vamos a realizar intervenciones. Otros trabajos, los de demostración, generalmente son los que hace el docente, no sé, pensemos en una destilación, ¿sí? Donde no tenemos el instrumental para que cada uno de los estudiantes o que cada uno de los grupos realice su propia destilación. Por lo general es una práctica en donde el docente realiza y va mostrando el procedimiento, o de investigación con problemas más o menos abiertos. Volvemos en un ratito sobre los trabajos. Acá estoy construyendo los hechos directamente. Pueden ser prácticos, pueden ser actividades fuera del aula, ¿sí? Una salida de campo es una actividad.
una visita a, no sé, al vivero, al tratamiento de los residuos, una visita a la Serenísima, ¿sí? Bueno, ni que hablar de las salidas a museos, a exposiciones y el uso del edificio. En todas estas actividades yo puedo percibir los hechos directamente. Esta es una salida, creo que fue a Santa Teresita. Sí, Santa Teresita. Son todas fotos reales, las que hoy comparto con ustedes, fotos de alumnos. Otro tipo de actividades me va a permitir construir, pero percibiendo los hechos de manera indirecta. Entonces, vamos a observar pósters, vamos a observar fotografías, vamos a ver un video, vamos a ver películas, vamos a ver un programa de TV, vamos a leer artículos, vamos a realizar entrevistas, vamos a analizar casos, vamos a analizar biografías y por supuesto que vamos a hacer uso de la web, uso de la internet. Otro tipo de actividades me permite construir el conocimiento de forma materializada. Y acá es cuando aparece la posibilidad de realizar maquetas, acá es cuando aparece la posibilidad de realizar juegos de simulación, dramatizaciones, realización de murales, de cómics, de otras representaciones gráficas. No sé si llegan a ver, pero el momento en que Facebook era como la red social, trabajamos el Facebook de diferentes personalidades, en este caso tienen el Facebook de Ameguino, ¿sí? Hoy día también podrían trabajar, en otra ocasión trabajamos una conversación en un grupo de WhatsApp entre la gripe y los estudiantes, la gripe comentando que iba a llegar y los estudiantes qué medidas iban a tomar para prevenir. Acá tenemos la realización de modelos. Estamos materializando el conocimiento. Esta pista que ven acá, lo trabajaron unos estudiantes para el sistema nervioso y la transmisión del impulso. Entonces, en esto de la apertura de los canales, la entrada del sodio, el potasio, digo, todo ese lindo lío que se arma a nivel de las membranas, lo hacían con el movimiento del auto, una genialidad, por eso quise compartir, digo, la creatividad de los chicos es inmensa. Una típica maqueta de membrana utilizando materiales de descarte, el uso de analogías, los sistemas de nutrición, pero representados como una pequeña ciudad y qué rol cumple cada uno de los sistemas de nutrición y cómo sería en una ciudad. Una típica maqueta del sistema y acá, si podemos ver, ¿están viendo el pequeño videito? ¿Se puede ver? Sí, sí. Bueno, acá ¿saben cómo se trabajó esto? Esto se llama stop motion. Es ir tomando muchas fotografías, ¿sí? Una tras otra, generando pequeñas modificaciones, entonces al unirlas queda un video. Y en este caso se estaba trabajando la formación de las primeras formas de vida, los primeros agregados moleculares, ¿sí? Entonces, de moléculas sencillas que se fueron agrupando, que fueron formando estas esferas, que fueron incorporando materiales, trabajamos origen de la vida. Y son todas producciones reales, de chicos reales, concretos, ¿sí? Estudiantes de la escuela secundaria, estudiantes bonaerenses, reales y acá, de Argentina. Digo, se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes. En este caso construimos el conocimiento de forma materializada. En otros casos podemos construir el conocimiento en interacción con otras personas y fuentes. Una exposición del docente, una exposición de especialistas, el uso de pósters, presentaciones de PowerPoint, pizarras, la lectura de libros de texto, de enciclopedias, ver videos. Noten que hay ciertas actividades que pueden entrar en más de una categoría. Yo puedo trabajar un video y estoy construyendo el conocimiento en interacción con una fuente de información y también estoy trabajando de manera indirecta. El visionado de un video me permite percibir un hecho de manera indirecta. Entonces, como que esta clasificación les va a permitir darse cuenta que una misma actividad puede estar en más de una categoría. Actividades de evaluación, de coevaluación, ejercicios de lluvia de idea, conversaciones, coloquios, puestas en común, ¿sí?
actividades de discusión realizadas en pequeños grupos, realizadas en pareja. En todas estas estamos interactuando con otros, estamos interactuando con personas y estamos interactuando con fuentes de información. Y en otros casos, la actividad va a ser de reflexión individual. Acá aprendemos con otros y acá aprendemos desde la reflexión individual. Entonces, resolver un problema, que también puede ser una interacción con otros, resolver un problema, resolver un ejercicio, responder un cuestionario, elaborar un resumen, una síntesis, armar un esquema conceptual, un mapa conceptual, realizar ejercicios de autoevaluación, ¿sí? Entonces, y de acá, que hablábamos la clase anterior, en las actividades de síntesis, porque todo esto, ¿sí? que mencioné recién, es otra forma de clasificar las actividades, pero no quita esto, no quita lo que vimos la última clase, que estas actividades donde construyo de manera indirecta, donde construyo de forma materializada, donde construyo individualmente, donde construyo con otros, no quita esta clasificación de pensar en un inicio, pensar en una evolución de los modelos iniciales, pensar en un momento de síntesis o cierre y pensar en un momento de aplicación, ¿sí? La realización, por ejemplo, de una no sé, de una maqueta, tranquilamente puede ser acá una actividad para promover la evolución de los modelos iniciales o una actividad de síntesis, ¿sí? Depende qué objetivo le asigne a esa actividad. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, estamos. Y cuando tengamos que explicar el tema este de las actividades, ¿se puede relacionar de las dos maneras o hay que hablar basándose en las actividades de iniciación, de evolución y todo? ¿O es válido decir es actividad materializada y esas cosas? No. Estas formas es para presentarles que en realidad no existe una única forma de llevar el conocimiento a los estudiantes, sino que hay muchas y es necesario diversificar. Y en la diversificación yo voy a proponer, en algunos casos, algunas propuestas para percibir los hechos directamente, y en otro momento voy a trabajar para percibir indirectamente los hechos, y en otro momento voy a trabajar materializado, y en otro momento voy a interactuar con otros, y en otro momento lo voy a hacer de forma individual. Esto es atendiendo a la diversificación. Nosotros vamos a trabajar con esta categoría, por eso lo traigo nuevamente. Actividades de iniciación para promover la evolución de los modelos iniciales, de síntesis y de aplicación o de transferencia. Cuando planteen ustedes sus propuestas finales, vamos a utilizar esta categoría, estos 4 momentos. ¿Sí? Pero digo, si yo me encuentro, vamos a suponer que ustedes arman su propuesta de enseñanza, y yo me encuentro que en todas sus propuestas solo se construye el conocimiento de manera individual, les voy a decir, ojo, te olvidaste que podés construir con otros, que podés hacer esto, que podés hacer lo otro. ¿Sí? Bien. Vamos a una de las actividades que tal vez es la que caracteriza la enseñanza de la ciencia, los trabajos prácticos. Y acá, una cuestión, muchas veces encontramos trabajo práctico, la célula, 1, define célula, 2, diferencia entre célula procariota y eucariota, 3, ¿sí? O trabajo, digo, un trabajo práctico en ciencia sí o sí implica la manipulación de materiales, de objetos o de organismos. Un cuestionario no es un trabajo práctico, ¿sí? Un trabajo práctico sí o sí implica manipulación. Por favor, que esto quede muy claro porque después encuentro trabajo práctico, una sopa de letras y unas preguntas asociadas a esas. No, ¿sí? Un trabajo práctico es esto, manipulación de materiales, objetos y organismos. Y también el tipo de pregunta, ¿no, profe? No apuntar siempre a esas preguntas muy conceptuales, hacer como que piensen un poco más. Sí, bien, ahora vamos a ver justamente que vamos a tener diferentes tipos de trabajos prácticos. Este trabajo práctico, acá esto ocurrió hace 2 semanas, verán que están con barbijos los estudiantes y era una burbuja, por eso están tan pocos. Para mostrarles que en realidad no necesito un laboratorio en esta escuela. No hay laboratorio, pero estamos trabajando en el aula. Entonces los trabajos prácticos, tanto en el laboratorio como en el aula, las podemos llevar y tienen una finalidad.
O sea, con un trabajo práctico yo voy a observar o analizar un fenómeno, ¿sí? Y pueden tener objetivos didácticos variados. Esto es lo que yo les decía con respecto a que podemos incluirlo como una actividad de iniciación, como una actividad para la evolución de los modelos iniciales o como una actividad de síntesis o de cierre o también como una actividad de contextualización y generalización. En este caso, para estos alumnos reales, concretos, este trabajo práctico fue una actividad de contextualización porque trabajamos la presencia de enzimas en los jabones para lavar la ropa. Después de trabajar la unidad de enzimas, ¿sí? Cerramos esa unidad haciendo detectando la presencia de enzimas en los jabones para lavar la ropa, ¿sí? Entonces digo, ¿podría haberlo incluido como una actividad inicial? Sí, podría haber llevado y preguntarles, bueno, ¿por qué al incluir, les comento brevemente cómo es, los jabones para lavar la ropa tienen proteasas, mayoritariamente, no lo indica el envase. Entonces, trabajamos con gelatina y diferentes jabones para lavar la ropa. En el caso de que el jabón para lavar la ropa presente proteasas, preparamos la gelatina y la gelatina no se solidifica. En el caso de que no tenga proteasas, la gelatina solidifica, porque la gelatina es un 99% proteínas. Entonces, ¿podría haber partido inicialmente con esta experiencia? Sí, porque podría haber llevado la práctica y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no solidificó la gelatina? ¿De qué está hecha la gelatina? ¿Cuál es la composición de los jabones para lavar la ropa? Busquemos información. ¿Qué es esto de biocatalizadores? ¿Qué función tienen? Tranquilamente podría haber realizado esa práctica de ese modo, pero en este caso elegí realizarla como un trabajo de generalización y de contextualización. Bien, ahora, como les decía, y como decía Ceci, me parece que estaba hablando, las prácticas de laboratorio las podemos clasificar de acuerdo al grado de apertura que tienen, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos. En esta práctica me pide cuáles son los materiales, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Coloco un trozo de carne en cada frasco, esto es para trabajar generación espontánea. Completar la planilla de observaciones, qué ocurre en la primera semana, qué ocurre en la segunda. En una segunda parte, establecer las conclusiones, expresar por qué a pesar de su sencillez la experiencia de Reddy no fue realizada antes del siglo XVII, y de algún modo también tengo unas imágenes que adelantan un poco lo que podría llegar a suceder, ¿sí? En este tipo de práctica estoy ubicada acá, en el nivel 0, en donde se le da al alumnado la pregunta, ¿sí? o la cuestión que vamos a resolver, los materiales, el método que debe seguir, ¿sí? Primer paso, esto. Segundo paso, coloque, cubra, deje destapado, sitúe los 3 frascos, realice, ¿sí? El paso a paso. Y también se le brindan los resultados que han de obtener, ¿sí? En el nivel 0 prácticamente tenemos una receta a seguir. Un trabajo práctico con un grado un poquito mayor de apertura, me va a dar todos lo anterior, el problema a resolver, los materiales, la metodología a seguir, pero no me va a dar los resultados, ¿sí? Los resultados quedan a cuenta de los estudiantes, no me está de algún modo anticipando qué va a ocurrir. En el nivel 2, solo voy a plantear el problema, ¿sí? Y queda por parte de los alumnos qué materiales van a utilizar, de qué manera van a realizar el procedimiento y, por supuesto, obtener resultados y sacar las conclusiones. Y en el nivel 3, este es como con un grado mayor de complejidad, directamente lo que se propone es como una temática y los alumnos deciden cuál es el problema a investigar, cuáles son los materiales, cuál es el procedimiento y luego hacen el análisis. A lo que vamos con esta clasificación. Si yo solo me centro en este tipo de trabajos prácticos,
como si fuese una receta a seguir, en donde también tengo los resultados a los que debo llegar. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con la respuesta de los estudiantes? ¿Qué puede pasar? Como que ya le adelantás lo que van a ver, como que no hay sorpresa, no hay entusiasmo para ver qué es lo que pasa. Igual el tema este de los niveles, ¿se aplica para la secundaria los 4 niveles? Me parece como muy difícil, por ejemplo, el último nivel, llegar a ellos. ¿Sabes cuándo sé si se trabaja sobre todos esos, los últimos? Es cierto lo que vos decís. La idea es ir siendo progresivos y no quedarse solo en el nivel 0, porque en el nivel 0 no solo le quitamos el factor sorpresa en el sentido de, bueno, ¿qué va a pasar? Sino también podemos llevar a la frustración. No me salió el práctico, no me salió, lo hice mal, no me germinó, ¿sí? La famosa germinación del poroto. Y también damos una visión distorsionada de la ciencia, como todos hacemos lo mismo, todos obtenemos los mismos resultados, no hay que correrse de la receta, no hay que correrse del procedimiento, y dónde está la capacidad de análisis. Y esto que vos decís de trabajar el último nivel, que sí es un nivel complejo, se trabaja en las ferias de ciencias. Cuando son los estudiantes, por ejemplo, no sé, este año vamos a hacer una feria sobre problemas ambientales. Y los estudiantes por ahí eligen, bueno, nosotros nos interesa trabajar qué pasa con la contaminación, entonces ellos eligen, y bueno, dentro de contaminación de las aguas, ahí sí se trabaja. La idea de conocer estos niveles es que ustedes cuando encuentren una propuesta, una actividad en un libro, en internet, o tengan algún práctico y quieran llevarlo adelante, se fijen, a ver qué grado de apertura tiene. ¿Es 0, es 1? ¿Lo puedo modificar? ¿Puedo hacer que este trabajo práctico, el de la generación espontánea, en un segundo año, ¿sí? Lo puedo trabajar así de este modo? Les doy los materiales, les doy el procedimiento y queda a cuenta de ellos los resultados. Si lo trabajo en un quinto año, puedo ir solo con la pregunta. ¿De qué manera pueden ustedes demostrar que los seres vivos se originan a partir de otros seres vivos? ¿O de qué manera pueden ustedes demostrar que los gusanos que encontramos en cama en descomposición provienen de las moscas que depositan allí sus huevos? Entonces, ellos diseñan el dispositivo. Por supuesto que esto requiere, en primer lugar, el reconocimiento. Tengo que reconocer en qué nivel está el trabajo práctico, ir pasando por diferentes etapas. Trabajo con nivel 0, después avanzo a nivel 1, mucho nivel 2, ¿sí? Trabajo en nivel 2, y cuando puedo y tengo la posibilidad de trabajar con nivel 3, adelante, ¿sí? Pero necesito reconocer que los prácticos tienen distintos niveles de apertura. A ver si pueden reconocer. Sí, eso es fundamental. No le vas a encajar un trabajo práctico al chico de nivel 3, nivel 4, porque no va a poder. No. Pero es lo que decíamos recién. Toda actividad tiene un plan de acción, tiene un guión. Entonces, yo no le puedo dar a los chicos directamente algo que no saben hacer. Tengo que orientarlos, tengo que explicitar las ideas y que las vayan incorporando de a poco. A ver si pueden identificar en el segundo ejemplo. Pide, corta 2 botellas grandes de gaseosa por la mitad, toma la parte del pico de ambas botellas y mete la boca abajo dentro de la otra parte, como muestra en el dibujo. Pone un filtro de café o una servilleta de tela en la botella, agrega un poco de arena, luego carbón en polvo, una capa fina. Completa el sándwich con otra capa de arena. Junta agua sucia de algún charco cercano en un balde y échala despacito en el filtro. Repetí la operación con la segunda botella, pero agregale otras cosas, palitos, piedras grandes, piedras chiquitas. ¿Qué aspecto tiene el agua que cae en la botella? ¿Es potable el agua que filtraste? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Es nivel 0? No, es nivel 1 para mí. Es nivel 1, ¿sí? Es nivel 1, en el que se dan todos los apartados menos los resultados. Ahora, ¿sí? ¿Cómo lo transformarían en nivel 2? ¿Qué pregunta podrían formular para transformar este mismo práctico en nivel 2?
Acá les estoy diciendo, necesitan botellas, necesitan esto, queremos limpiar el agua. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo plantearían? En nivel 2 solo damos la pregunta. Profe, ¿podría ser si se podría utilizar tanto agua dulce como agua salada, si obtendremos el mismo resultado? Sí, pero para hacer, ahí sería otro tipo de práctico, porque vos estarías haciendo filtración de diferentes tipos de agua. Pero para que ellos lleguen a armar este dispositivo sin mostrarles el dispositivo. O sea, acá les estamos diciendo, cortá una botella, da la vuelta, poné un filtro, poné otro filtro, poné esto, poné lo otro. No le damos nada de esto. ¿Qué consigna podríamos pedirles? ¿O cuál sería la propuesta? Si puedo tomar agua del río, ¿me va a hacer algo tomar agua? ¿Es potable? ¿No es potable? Se me ocurre, no sé. ¿Es seguro tomar agua del río? O no sé, Pero ahí ellos harían la práctica de tomo agua de río, tomo agua potable y veo qué efectos me causan la salud. Podrían resolverte de ese modo. Si yo quiero llegar a que ellos armen esto, pero no les quiero dar el paso a seguir. Buscar la forma de potabilizar el agua. Ahí está, eso. Sí, En caso de, no sé, bueno, buscar la forma de potabilizar el agua, me quedo ahí, porque en caso de que uno vaya de camping y no tenga agua potable, ¿cómo podríamos potabilizar el agua? Eso, claro. Vivi, eso. A mí se me había ocurrido por ejemplo, plantear una situación de, no sé, me quedé perdida no sé, en una selva. ¿Cómo harían para obtener agua potable? Sí. Cualquiera de esas dos opciones está bien, porque ellos van a tener que buscar información de, bueno, cómo se potabiliza, la necesidad de que el agua pase por diferentes filtros, y de todos modos reconocer que el agua que sale limpia y tal vez con mayor claridad no es potable, porque ahí tenemos que investigar qué pasa con los microorganismos que sí están presentes y en donde la función del cloro y otras sustancias son las que realmente potabilizan el agua. Pero digo, si yo les quiero hacer esta propuesta, ¿de qué manera puedo diseñar un dispositivo para filtrar el agua y para limpiar el agua? Y ahí podemos usar una botella. Ustedes, profes, conocen a dónde quieren llegar, saben qué es lo que están buscando, saben que quieren que en realidad ellos realicen diferentes filtros. Y también va a pasar en este tipo de nivel de trabajos prácticos que las respuestas van a ser variadas. Algunos chicos van a utilizar filtros intercalando materiales como arena, tierra, carbón, otros van a utilizar algodón, otros van a utilizar tela y van a poder comparar resultados. Entonces ahí está donde la riqueza de este tipo de trabajos. Para un primer año, este tipo de prácticos que vimos recién va bien, porque o sea, estamos trabajando con chicos de 12, 13 años. Para un primer año, en este nivel estamos súper bien. Pero para niveles superiores, digo, ese tipo de propuesta está bueno. Pero se dan cuenta que ustedes mismas pueden transformar los trabajos prácticos, ir variándolos de niveles, pasarlo de un nivel a otro. Y esa es la propuesta, de que no se queden siempre en nivel cero, de que puedan ir avanzando en los distintos niveles. Bueno, avanzo un poquito más. Con esto quiero muy poquitito porque en realidad se van a encontrar en el material de Neus todo lo que tiene que ver con la explicación docente también es una actividad, ¿sí? Y llegamos a explicar algo cuando lo entendemos y podemos hacer que el otro también lo entienda, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta nosotros docentes que aprendimos algo y que tenemos manejo de algo cuando puedo hacer que el otro lo entienda. Vamos a encontrarnos con explicaciones de los profes y explicaciones de los alumnos. En cuanto a los profes, las explicaciones de los profes, esto a mí me parece que somos narradores de cuentos, ¿no? Porque contamos acerca de la existencia de los átomos y los átomos tienen estas características y hacen estas cosas y esas cosas que hacen tienen determinadas consecuencias, ¿sí? Hablamos de átomos, hablamos de células, hablamos de ondas. Hay unos protagonistas con los cuales suceden cosas. Pero en este caso es importante hacer uso de algunas estrategias porque la explicación docente no es solo repetir cuestiones
repetir como si fuésemos loros algunas cuestiones teóricas o algo que estudiamos, sino lograr que el otro entienda. Entonces acá Neuss nos viene a proponer esto de crear interés, explicando historias y relacionando el mundo real y el mundo científico, crear expectativas. Imaginemos ¿cómo harían para resolver este problema? Problematizar. Sí, ser claros en lo que vamos a explicar. Lo que vamos a hacer ahora, esto lo estudiamos porque esto les va a ser útil, ¿sí? De algún modo, promover la toma de conciencia por parte de los estudiantes de que estamos progresando juntos. Antes pensábamos que las cosas ocurrían de este modo. Ahora ustedes ya lograron comprender que en realidad pasa esto y ahora queremos aprender acerca de. Es importante también que ayudemos a construir esas entidades con las que vamos a explicar. A ustedes, o sea, si ustedes piensan en átomos, moléculas, células, retículo endoplasmático, fuerzas, digo, son conceptos que los tienen incorporados, pero a ellos les puede resultar hasta un chino básico. ¿De qué me está hablando? O sea, para mí la representación, yo tengo una representación de átomo, pero tengo que lograr que el alumno la construya. Y trabajamos en ciencias con entidades que son invisibles o intangibles. Hablamos de microbios, hablamos de ondas. Trabajamos con regularidades, la tabla periódica, con representaciones. Hablamos del uso de instrumentos, relaciones, diferentes leyes, clasificaciones, objetos. Entonces, de algún modo tenemos que poder mostrar hechos, nuevos puntos de vista, relacionar lo cotidiano, hacer diferenciación entre lo cotidiano y lo científico, tratar de traducir, introducir las entidades como objetos. Entonces pensamos que en el modelo atómico fue pensado en un principio como un budín de pasas, luego fue pensado como un sistema planetario, y hoy lo entendemos como, ¿sí? Vamos haciendo esas comparaciones, esas analogías. Les mostraba anteriormente, pensamos a una célula como una pequeña ciudad, y en esa ciudad cada una de las partes cumple una función. Buscamos esto de pensar, imaginemos que, recordemos que, supongamos que, ¿sí? Todo esto está en el material, quiero avanzar un poquito más. Esto es en cuanto a explicaciones de los docentes. En cuanto a explicaciones de los alumnos, por cuestiones de tiempo, y por eso les dije que este material de actividades de enseñanza de las ciencias de Neuss es súper rico, no vamos a llegar, no vamos a poder trabajarlo en profundidad, pero ya lo tienen, y algo ya lo trabajaron primero lo trabajaron en el taller inicial. Nosotros a nuestros alumnos les pedimos definir, pero tenemos que también enseñarles qué es definir, dar las características y cualidades que hacen que ese objeto sea eso y no otra cosa. Les pedimos que describan, ¿sí? Y la descripción en ciencia es una descripción distinta a una descripción literaria, tiene ciertas características. Entonces, cuando le pedimos definir, acentuar qué implica definir, cuando les pedimos describir, qué es ejemplificar, qué es justificar, qué es argumentar, tener en cuenta que en nuestras consignas, ser claros en lo que estamos pidiendo y que ellos tengan el plan de acción sobre lo que es describir, lo que es definir, explicar, justificar y argumentar. Avanzo. Otro tipo de actividades. Los problemas. ¿Sí? La resolución de problemas. Y en este caso, lo que puede ser un problema para el docente puede no serlo para el estudiante. Entonces vamos a pensar que los problemas son situaciones subjetivas, porque de algún modo tiene que colocar a quien la resuelve en la necesidad de querer resolver ese problema, en la necesidad de ponerse a pensar en la búsqueda de una resolución, en tomar decisiones, elaborar conjeturas. Tiene que generar ese conflicto, tiene que generar incertidumbre, y también reconocer que los problemas no pueden tener más de una respuesta y pueden tener más de un camino de resolución. Entonces, un problema puede ser, ¿por qué un barco de metal pesa miles de kilogramos fuerzas y puede flotar en un río y una moneda se hunde? ¿Sí? Acá estamos generando una situación de conflicto. Digo, nosotros como profes
Eso, conocemos la resolución, es un ejercicio, pero para un alumno puede ser un problema el ponerse a pensar sobre esta situación, como puede que no. O bien, no necesariamente como una pregunta, sino como una consigna. Diagramar una dieta semanal para un adolescente con una actividad física intensa también implica esto. Diferentes caminos para su resolución. Puede llegar a generar la necesidad de querer resolverlo porque tiene que ver con ellos mismos, tiene que ver con el conocimiento. Bueno, yo que realizo actividad física, ¿cómo debería de ser esa actividad física? Entonces, sobre resolución de problemas hay muchísimo también para leer, pero es otro tipo de actividad que podemos emplear. Ejercicios. Sigo avanzando, chicas, porque creo que me quedan unos minutitos nada más. Igual esto después se lo subo y vamos a seguir trabajando sobre esto. Hoy es a modo de presentación. Ejercicios. Ejercicios, ¿sí? Es lo típico que encontramos en los libros y tal vez conozcan a los autores de esos libros. La idea es que estos ejercicios, ¿sí?, me lleven a mucho más allá de copiar textualmente lo que aparece en el material de estudio. Por ejemplo, acá, en este ejercicio, en los ejercicios pido producciones escritas a los estudiantes. Un ejercicio puede decir, definir célula, comparar entre célula eucariota y procariota. ¿Qué es la adaptación biológica? Esos son ejercicios, son preguntas, implica producción escrita, o bien puedo preguntar, ¿qué seres vivos pueden identificar en estas imágenes? ¿Qué ventajas creen que les aportan a los organismos estas especies la capacidad de mimetizarse con el ambiente? Puedo incluir nociones vinculadas con la historia de la ciencia, de qué se realizaban los lentes para la observación en tiempo en que Robert Hooke describe las primeras células y de qué materiales se hacen en la actualidad, ¿sí? O bien plantear problemas actuales, o bien plantear situaciones de la vida cotidiana, o bien plantear problemas históricos que en su momento fueron importantes y hoy ya no lo son, o bien permitir distinguir entre opiniones y explicaciones, o plantear situaciones vinculadas con la metodología de la ciencia. En el material, para cada una de estas sugerencias sobre los tipos de ejercicios que voy a incluir en una propuesta de enseñanza, tienen ejemplos, ¿sí? No los puse en el Power porque solo quería que pudieran identificar cómo han de ser los ejercicios. Vamos a corrernos del cuestionario, por favor, vamos a corrernos de ese tipo de ejercicio en donde el alumno, sin ningún tipo de demanda, solo va al libro y encuentra de este punto, porque después los encontramos. Profe, de acá hasta acá es lo que tengo que copiar, porque hay un plan de acción asociado, porque tal vez en otras materias o en las mismas materias de ciencia tienen una forma de hacer y queremos correrlos de ese lugar. De acá hasta acá, basta de cuestionarios en donde encuentro las respuestas sin mucho lío. Ustedes trabajaron ese texto en el taller de ciencias en donde un texto sin sentido podían de todos modos encontrar las respuestas sin saber lo que decía el texto. Era un texto así medio raro sobre la murolla que nadó priscamente. Es un ejercicio muy conocido en donde uno puede responder sin saber, sin encontrarle el sentido a lo que está respondiendo, justamente por conocer este procedimiento. De acá hasta acá, esto me sirve. Entonces, bueno, esto han de tener los ejercicios. Entonces, en lugar de copiar textualmente, ¿sí? ¿Cómo le explicarías a un compañero del curso que es un antígeno? ¿Sí? Le damos nosotros la definición. Explica con tus palabras qué quiere decir esta expresión. O explica qué le pasa en el cuerpo a un niño cuando lo vacunan. O dibuja una historieta en viñetas. Y ahí estamos atendiendo a la diversidad. Estamos atendiendo o escribe o dibuja. Pero en los dos casos tiene que poder dar cuenta de qué pasa con el sistema inmune y la vacunación. Y en este caso, cuando comparamos, justifica las diferencias entre lo que sucede cuando se inyecta una vacuna o un suero, ¿sí?
Bien, y llegamos a la última propuesta que también está en el texto de Neus, que es la realización de juegos y dramatizaciones. Uno asocia que tal vez el juego está vinculado a momentos placenteros y que el trabajo o la escuela tiene que ver con la responsabilidad, con el estudio. Podemos incluir los juegos en el aprendizaje, debemos incluir los juegos en el aprendizaje. Y las cosas que ocurren son maravillosas. En estos ejemplos que seleccioné tenemos, trabajamos sistemas de nutrición, tenían que transformar juegos tradicionales de mesa en juegos vinculados a nutrición. Por ejemplo, acá, el ¿quién es? ¿Ubican el quién es? El juego ¿quién es? ¿Tiene peluca? Sí. ¿Tiene anteojos? ¿Es hombre? ¿Y vos ir descartando? Bueno, lo trabajaron con diferentes estructuras de los sistemas de nutrición. ¿Pertenece al sistema digestivo? ¿Sí o no? Entonces ahí ya bajaban todas las fichas digestivo. ¿Es un órgano? ¿Es una glándula? Estas son producciones de los chicos. ¿Se dan cuenta de cuando les proponemos algo nuevo, lo que puede llegar a aparecer? Y son propuestas de los chicos. Y son propuestas que se las acerco a ustedes para que lleven, digo, esto, transformar, bueno, obviamente, ¿cómo se llaman estos tableros, estos recorridos? Juegos de la OCA, digo, juego de la OCA, con preguntas según los colores, con tarjetas. Han transformado el estanciero en un juego, el club del misterio. Digo, hay muchísimas opciones. Juegos de roles. En la imagen que ven a la derecha, los ven caracterizados, trabajamos biotecnología y la aprobación, una situación ficticia, la aprobación o no de un nuevo cultivo transgénico en Argentina. Entonces, cada grupo tenía que defender su postura. A las ONGs, la postura era no aprobarlo, entonces tenían que dar todos los argumentos y las justificaciones de por qué era peligroso la introducción de un nuevo cultivo para la biodiversidad. Los médicos tenían que buscar información acerca de si afectaba o no a la salud y la posible complicación con las alergias. Los científicos tenían que explicar cómo iba a ocurrir ese evento de transgénesis, qué seres vivos iban a utilizar. Después teníamos a los políticos y representantes del Estado, como qué leyes o regulaciones debían de incluirse. Y esta es el juego de roles es una práctica que a mí me encanta realizar y sale genial y siempre los chicos agradecen porque uno actúa como moderador y son ellos quienes tienen la palabra y es más, lo usamos como evaluación, es como actividad de evaluación de esa unidad. Y acá abajo tenemos dramatizaciones. Estábamos trabajando alcoholismo y entonces generaban diferentes situaciones en donde cómo la familia y los amigos colaboraban cuando veían situaciones vinculadas a adicción y alcoholismo en adolescentes. Esto fue como una revisión general. Chicas, este material, el de actividades de enseñanza de las ciencias, es una joyita, ¿sí? No puedo en esta hora llegar a mostrarles la cantidad de recursos y propuestas para que ustedes empiecen a pensar sus prácticas y empiecen a tomar ideas desde ahí. Hay muchísimo. Sí les propongo, después se los voy a subir por escrito, la semana siguiente vamos a seguir trabajando con esto, pero que traigan ustedes ahora propuestas. Les voy a, así como una búsqueda del tesoro, les voy a hacer no llegué a hacerlo para este horario, una serie de ítems. Les voy a pedir un trabajo práctico de nivel 0 que lo transformen en nivel 2. Un ejercicio en donde trabajen algo histórico. Les voy a pedir, y lo comentamos acá, quiero escucharlos y escucharlas a ustedes. Quiero que empecemos a circular esto de las diferentes propuestas de actividades. Sí voy a elegir una unidad de diseño curricular de primero. Voy a ver cuál de todas, alguno de los núcleos de contenidos de primero, pero empiezan a recolectar material, empiecen a mirar actividades, empiecen a encontrar esto y identificar, ¿esto qué podría ser? Y esto sí, esto lo puedo utilizar como un problema, esto lo puedo utilizar como un ejercicio, esto lo puedo utilizar, esto es un trabajo práctico. ¿Dónde lo podría poner? Y esto podría ser una actividad de síntesis, y esto podría ser una actividad de inicio. Empiezan a hacerse de este material. ¿Les parece?
Sí, profe, me copa. Muy interesante.